caso Senasa, señores, que es un caso que seguimos todavía conversando, es un caso que está apenas empezando, por decirle de una manera. Sabemos que esto nos va a perseguir por los próximos años hasta que finalmente se haga justicia. Bueno, estamos hablando específicamente del caso del fiscal Aurelio Valdés Alcántara, que fue el fiscal que lo agarraron con las manos en la masa. El fiscal que sobornó, que pidió un dinero en efectivo. Un vehículo. Que pidió un vehículo, un Rolex, entre otras cosas. Y básicamente, pues, este señor ya está arrestado y ya se le impuso medidas de coerción por el tema del soborno. La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso ya 3 meses de prisión preventiva a Aurelio Valdés Alcántara. El Ministerio Público lo está acusando de cobrar un soborno de $10,000 en efectivo a Roberto Canaán, acta. Esta persona, Roberto Canaán, fungía como ex gerente de atención al usuario de Senasa y es testigo y también investigado en el caso de corrupción de este mismo, o sea, el de Senasa. Entonces, Aurelio Valdés Alcántara deberá cumplir la medida, esos 3 meses, en la cárcel Najayo Hombres, y tiene una revisión obligatoria programada para el próximo 29 de junio a las 11 de la mañana. El arresto del fiscal ocurrió el 27 de marzo y se logró gracias a una operación planificada con vigilancia y una supuesta entrega controlada. Así es que se ha llamado. Recuerdo que cuando tocamos el tema aquí por primera vez, nos preguntábamos si fue todo como una película, porque parece que ya sabían en lo que él estaba y lograron agarrarlo, como dije, con las manos en la masa. Dice el Ministerio Público que como en el momento que le iban a entregar el dinero, ahí estaban las autoridades y eso permitió capturarlo en flagrante delito. Posteriormente, la audiencia de medida de coerción se extendió por más de 10 horas y requirió 4 intentos para poder realizarse. Durante este proceso judicial, la defensa presentó 18 incidentes, entre ellos solicitar la salida del director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y pedir acceso a los medios de comunicación, pero todos fueron rechazados por la jueza. Esto fue lo que ellos estaban solicitando, a pesar de que no se le otorgó. La medida impuesta a Valdés Alcántara refleja las normativas del Código Procesal Penal Dominicano. El abogado penalista Juan Hirohito Reyes explica que la prisión preventiva de 3 meses suele dictarse en casos estándar o de hechos violentos. Sin embargo, cuando los casos son declarados complejos, obviamente por multiplicidad de hechos, la prisión preventiva se extiende hasta los 18 meses. Esto ocurrió precisamente en la investigación principal del fraude de Senasa, donde el exdirector Santiago Jacim y otros 6 imputados se les dictó los 18 meses de prisión preventiva. Finalmente, bueno, hay un tema sobre la prisión preventiva, de que no es una condena anticipada, sino una medida cautelar. Sin embargo, no sé qué tanto aplica para este caso, este señor que no cometió un hecho violento, sino que se le estaba acusando de un tema de soborno, si era necesario el tema de los 3 meses de prisión preventiva, a menos de que la razón o la excusa de haberle dado estos 3 meses a Aurelio Valdés Alcántara sea porque como es fiscal, tal vez estando fuera de la cárcel puede tener acceso a manipular información que pueda afectar directamente a su proceso de investigación en el cual se encuentra, y tal vez por eso lo apresaron. Sin embargo, me parece que una persona que haya cometido ese delito de sobornar, de pedir una Jeepeta Mercedes y un Rolex, no necesita nada de Volvo, ni CRB, ni Mazda, ni nada de eso. Yo creo que a esta persona no había que darle prisión preventiva, Freddy. Yo no creo que eso sea necesario, porque es una persona que lo que cometió, el delito que cometió no representa un peligro para la sociedad. No, la prisión preventiva es por peligro de fuga, no es por la sociedad. O sea, una gente que tiene, si ellos tienen... Hay elementos que lo identifiquen como un posible
reo fugado, o sea que hay peligro de fuga, pero también cuando tú puedes manipular pruebas, como decía Exacto. Yamel, la persona tenía años en un ministerio público que son quienes ahora están manejando la prueba. Exacto, Ujú. eso es lo que me quedó con parece. enllavismo y compadrismo con uno de esos fiscales. Dice, compadre, sáqueme de este lío, ayúdeme. Se pueden manipular pruebas. Entonces, la prisión preventiva es la última de las medidas de coerción. Ujú. Es la última que se puede aplicar y que se debe aplicar, solo en casos extremos. Ahora bien, están los 18 meses, que son 3 años, 1 año y medio de prisión preventiva, es casi una prisión anticipada, una cárcel anticipada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a unos lo mandan para su casa con prisión domiciliaria, con grillete, con impedimento de salida? Hay 7 medidas de coerción, porque va a depender de las condiciones Aquí 3 meses es porque este es un juicio simple. ¿Por qué el juicio es simple? Porque sencillamente descubrieron que había una persona sobornando Y lo y la agarraron. autoridad montó todo un operativo que tiene las pruebas de audio, de video, Exacto. todo está ahí. El testimonio del que sobornó, ¿verdad? Que llevó el dinero. Está todo en un ingrediente que en 30 días ese caso estaría resuelto en cualquier otro tribunal. Porque no hay Sí. más nada que buscar. Iván, te agarramos ahí, mira, con cámara, con No, todo. agarrarte a otra gente, Iván. No. Sí, muy Pon bien. otra gente de ejemplo. No fuiste tú. No, pon a Diego. Se parece a ti. Se parece a ti. Mira la foto. No, y tiene unos apellidos medio raros ahí. Si yo te pongo ese gorrito que lleva él. Bueno, pero es eso, Yamel. El hecho de que se le hayan dado solo 3 meses y no 18 meses, Ujú. he puesto un caso que le van a hacer una acusación ahora. Sí. Debe estar por hacerse ya. Y cuando haga la acusación, va un juez el juez que hace el juicio a las pruebas, el juez. Ajá. El que es parte de esa instancia. Ahora una pregunta para ti, que vas a pasar de ser de panelista aquí a entrevistado. Antes de la pregunta, Iván, sobre lo que dice Freddy, me parece injusto que a los demás implicados en Senasa, Eduardo, usted sabe que está en su casa, que cometió un hecho peor. ¿Pero qué apellido es ese, señor? Ri. ¿Tú has visto un RI pobre en Santo Domingo? Ya te dijo Freddy lo que tenía que decirte. Ahora la pregunta para Freddy es la siguiente. En relación a este caso, que vemos un nuevo despunte del caso Senasa, como tú bien dijiste aquí claramente, de que esta era la punta del iceberg, que venía un 2.0 y ya ellos mismos hablan hasta de un 3.0. 3.0. Sobre la información de la dirección que tuvo este caso. Tú viste el desarrollo del caso Van Inter, escribiste libros sobre eso, viste el transcurso de cómo todo ocurrió, viste cuando Hipólito uno le dijo al otro, yo tumbo presidente, yo tumbo gobierno, yo cierro banco. Tú has visto cómo el devenir de este caso. Tú hablabas del monto exorbitante más alto del que las autoridades han admitido. ¿Cómo ves tú la ruta de este caso Senasa? ¿Hacia dónde se dirige luego de estas declaraciones, de estos juicios y demás? Bueno, el caso sigue complicándose porque abrió un 3.0, lo que pasa es que vamos a ver qué quiere hacer el gobierno, porque el 2.0 que pusieron fue una esquinita del iceberg, pero yo pienso que los procedimientos, los 4.300 procedimientos que ellos dicen que hicieron, si tú lo calculas por los 41 millones de pesos que están involucrados, estamos hablando de transacciones de 9.000 pesos, que cualquier catarata, es más, para sacarse una muela te quita 9.000 pesos. Entonces, hay cosas ahí como que no cuadran. Yo decía que está el proceso de las medicinas que todavía no ha sido sacado, que es el gran fraude que hay en torno a la cobertura de medicina que tenemos cada uno de los asegurados, y también falta el proceso de los diagnósticos de los médicos, ¿tú ves? Sí. Hay médicos que le daban 100.000 pesos mensuales, nada más para que mandara, creo que 17 casos en el mes. Entonces, cuando eso se destape a profundidad, la cosa va a ser muy, pero muy grande. Sí. Mucho más grande de lo que se está presentando hasta ahora.
pero es complicado. Miren, nosotros, Freddy, hemos comparado este caso con los demás casos excelentes que han ocurrido. Así como decíamos que el caso Gina Saibar es el crimen del siglo para nuestra sociedad, este caso Senasa, ¿cómo Es el robo del siglo. es el robo del siglo? Entonces, aquí, Son miles y miles de millones que están involucrados. entonces, una pregunta más, Freddy, del aspecto nacional, de cómo un golpe tan grande para nuestro sistema de salud como esto puede afectar a futuro, mediano y largo plazo la salud en República Dominicana y el sistema financiero como tal. Mire, yo te voy a decir una cosa. Aquí, una de las grandes críticas a las universidades dominicanas es que no dedican nada a la investigación. Aquí no se investiga, las universidades no tienen capítulos de investigación que puedan ser para que nos vayan rankeando. Nosotros se evaluaron las últimas 10.000 universidades del mundo y nosotros quedamos como en el 10.001. en el 20.001 aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque la Universidad Dominicana no investiga. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si tú pones una fecha donde se empezó a robar y tú dices, desde esta fecha, ¿cuántos procedimientos se solicitaron en tal renglón? Una investigación médico-científica. Y entonces tú vas calculando, cuando veas la cantidad de procedimientos que se ordenaron y los que eran fraudulentos, ¿a cuánta gente se le negaron operaciones, intervenciones quirúrgicas de urgencia porque no tenían cobertura? Porque la cobertura se había... Cuando tú empiezas a concatenar un dato con el otro, te vas a dar cuenta que 2.647 dominicanos murieron porque no se le prestaron las atenciones de seguro médico reglamentario, porque ya las coberturas habían sido robadas y sustraídas. Entonces, ya tú le vas dando una personalidad al fraude sobre la base de la cantidad de crímenes que se cometieron con ese abuso de Senasa. Entonces, pero no se pone ninguna universidad a hacer esa investigación y no se pone un medio de comunicación a hacer esa investigación. Yo te iba a decir, Freddy, tú eres de la UAST, tu alma mater. No, yo soy OIM. Tú eres OIM. El alma mater de Alba se dedicaba a hacer investigaciones científicas muy profundas sobre la física y la velocidad en que viaja una piedra. Entonces, mira la cara ya. La UAST se ha dedicado, señores. ¿Y la goma en qué tiempo se incendia un neumático? Exacto, sí, de la física. He hecho mucho estudio de la física. En qué tanta energía produce una goma quemándose y la velocidad a la que viaja una piedra. Esa ha sido nuestra universidad primada de América. No, claro, tú te sorprenderías de la cantidad de investigaciones raras que se hacen en el mundo. Yo me sorprendí, leí en la prensa un conjunto de dos ancianos que hicieron un estudio profundo de en qué tiempo 6 millones de euros costó una investigación para determinar cuántos segundos tú tienes que dejar la galletita dentro del té. Eso fue en Inglaterra. ¿Cuántos segundos? Antes que se te derrita. Antes que se derrita para que tú la puedas comer absorbiendo. ¿Cuántos segundos tú tienes que dejar una galletita, mojarla en el té? Pero para la gente a veces no te cree. Oye, ¿qué pasa con las universidades? 6 millones de euros para averiguar. A mí que me importa. Los centros de estudios en Europa y Estados Unidos funcionan con grants. Funcionan con fondos que le despachan para ciertas investigaciones. Y el financiamiento que recibe una universidad que tiene el departamento de investigación, va a depender del número de papers que tú produzcas por ciclo. O sea, si la Universidad de California, Cal State, por ejemplo, no produce, su departamento de investigación no produce los suficientes papers o publicaciones en el ciclo, el ciclo que viene de financiación no tiene fondos. O sea que tú tienes obligatoriamente para recibir fondos estatales o privados que producir resultados de investigaciones llevadas a cabo por la universidad para tú recibir esos fondos. Te lo entiendo y te lo compro y te lo comprendo. Sin embargo, ¿cuántos segundos tiene que durar la galleta dentro del té? No había otra cosa para conseguir eso. Volvamos a Senasa. Volvamos a Senasa. Adelante, y meterle 6 millones de euros. Adelante, Nelson. Miren, hay una cosa que hay que agradecerle a Netflix en la vida, y es que antes que sucediera, bueno, yo creo que no existía, recordé en algunos blockbusters que teníamos que ir a hacer la fila para, ¿verdad? Y ver si estaba ahí la película. Ahora tenemos esta maravilla de buscar los documentales. Hay una serie que se llama Un Mecanismo, que tiene que ver con el fraude de Odebrecht.
Se hizo en Brasil con el caso de Odebrecht. Y es impresionante cómo la esposa de uno de los involucrados le negaba a la policía de que su marido estaba involucrado. Hasta que llega un moreno con un martillo. Y la pared estaba repleta. Rellena de fajos. Tapizada de fajos. Ella vivía en una casa cuyas paredes estaban llenas de fajos de reales. Y ella no lo sabía, la esposa. Eran dólares los que estaban guardados. Llenos de dólares, imagínate. Pero quiero ir al tema y hablo de un mecanismo en el caso de Brasil. Porque lo que se pudo reflejar, por cierto, la serie. Claro, lo que se pudo reflejar, Freddy, en el caso de Senasa es un modelo de negocio. El caso de Senasa es un tema que, por ejemplo, Yamel lo hablaba desde el punto de vista de este fiscal. La corrupción, lamentablemente, lo que refleja de parte de la sociedad dominicana es que ya hay una grieta institucional. La corrupción ya forma parte del corazón de la institucionalidad dominicana, lamentablemente. Hay un dato para la gente que nos ve desde fuera. Senasa fueron 3 años seguidos haciendo facturas falsas. Fueron 3 años cobrándole códigos a los médicos de manera ilegal. Fueron 3 años seguidos que le dieron a un solo hombre 64 millones de pesos en efectivo en una bolsa. Y fueron 3 años mensuales, que hubo mensuales, que fueron 3 años de un call center paralelo. Cuando tú lo miras desde fuera, tú dices, pero ¿dónde estuvo aquí la fiscalización, el monitoreo? ¿Dónde estuvieron aquí los veedores? ¿Dónde estuvo aquí el Estado? Yo me acuerdo la primera vez que Iván se rió de mí, de un comentario mío, fue cuando yo le pregunté a Iván, cuéntame un poco de la Contraloría en el caso de República Dominicana. La Cámara de Cuentos. No, yo te expliqué lo duro que es la Contraloría en países como Chile, la Contraloría General de la República. Y yo le decía a Colombia que una de las partes que a mí no me cuadraba de Senasa era la parte contable. Es que no puede decir, en una empresa, si yo voy a hacer un egreso de $1,000, hay ciertos niveles que Iván, que es el VP de aquí, dice, mira, Nelson puede sacar de la cuenta del banco para gastos menores hasta $500. Mayor a $500 me tienen que llamar. Eso es en una empresa mediana, pequeña, etc. En una empresa estatal, cuando hablamos de los montos que hablaba Freddy Aguas Vivas, de 100,000 millones de pesos, en algún momento en esos 3 años debió haber habido una alerta de parte de la CISARIL. Pero no una vaina que la CISARIL dijera, oye, yo creo que aquí hay algo raro. No, sino que inmediatamente la CISARIL se expresara al respecto. Hubiera un fiscal de una parte de la institución del Estado y dijera, disculpa, ¿puedo ver los libros? O perdona, ¿sabe qué? Déjame entrar al software. No pasó absolutamente nada. Y ahí, y con esto me despido, ahí hay un tema que nosotros como dominicanos tenemos que empezar a decir, oye, déjame ver un poquito lo que dice Nelson. Nosotros criticamos, por ejemplo, hoy al PRM. Oh, que el PRM, esto, el PRM, pero es que el PRM no vino en una nave intergaláctica. Ni el PRM es producto de un desgaste. No, es un partido político, ¿no, verdad?, que fue a una elección y ganó. Luego tenemos buenos personajes ahí y malos personajes. Unos como este señor, el Santiago Casín, que no, ese dinero fue para la campaña. Ahí hay un tema muy vil, muy maldito. Porque cuando llamé, yo le digo, Yamel, disculpa, tú te robaste 100,000 millones de pesos. ¿Y dónde está el dinero? No, eso fue para la campaña. Y ella sacaba todo y tú dices, entonces, deja de poner ejemplo con gente. Entonces el tema ahí pasa es, ¿dónde está ese dinero? Y ya un tema que yo se le he preguntado a Freddy, dentro de los zorros que todavía no me logra decir, mira Nelson, al parecer se ha identificado que hay 1,000 millones aquí, 100,000 millones. Uno de los acusados está ofreciendo 3,000 millones y Jenny Bere dice no ha querido hacer acuerdo con es que él. Tiene que, sí, yo lo sé, tiene que hacer acuerdo. 3,000 millones tiene que haber acuerdo. Para negociar. El que da 3,000 millones porque tiene guardado 10 o 12,000 millones por ahí. Eso es un tema que aunque Guido Gómez Mazara lo defendió aquí, ¿te acuerdas? Aquí mismo sentado Guido dijo, no, es uno de los recursos que tiene el Ministerio Público para poder negociar y llegar a un acuerdo, qué sé yo qué. Pero fíjense esto, señores, uno de ellos quiere devolver 3,000 millones y no quieren llegar a acuerdo. Señores, la verdad, y esto nosotros manejamos esta información hace mucho tiempo, que usted se roba 10, devuelve 3 y se queda con 7 y vive su vida a la che. Sin ningún tipo. Y hay un niño que no tiene para comprarse un par de zapatos para ir a la escuela. Y a pesar de que tenemos mucho tiempo manejando esta información, Yamel, cada vez que se dice en voz alta es irritante, es aberrante que nosotros seamos parte de esta sociedad. Es una nueva mañana.